pero es importante tomarse el tiempo necesario para cuidar la salud con información útil basada en ciencia y evidencia. Soy el Dr. Elmer Huerta y te acompaño en Espacio Vital. Estamos saliendo de viaje y decimos a dónde nos vamos, qué les parece, que si Huaraz, que si Cajamarca, yo quiero ir al Cusco, a mí me da por ir a Puno y a todos aquellos hermosos lugares en donde RPP llega, por supuesto que sí, a todos aquellos puntos del país, pero hay un pero que ponerle a ese viajecito. ¿Cuál es el pero? El pero es, ¿y la altura me hará daño? Para esto, hoy día entonces vamos a conversar acerca de qué debemos saber sobre el mal de altura o el más frecuentemente llamado soroche. Y vamos a contar con un invitado muy especial que nos va a absolver todas nuestras dudas, el doctor Julio Laiseca. El doctor Julio es médico internista del Hospital María Auxiliadora. Y él, como decíamos, va a venir a despejar algunos mitos de cómo este mal de altura, llamado así, puede o no afectar a nuestra salud. Recordemos que en el Perú hay de las ciudades más altas de todo el mundo, como es Pasco, por ejemplo, Cerro de Pasco, tenemos las ciudades más altas y tenemos sobre los 2.500 metros, que es la altura aproximada en la que aparecen estos síntomas, muchos de estos puntos en los cuales nosotros vamos a llevar en estos días de pronto una visita. Muy buenas tardes, Julio, muchas gracias por estar aquí en RPP. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, gracias por la presentación. Definitivamente es un tema muy importante a tocar y sobre todo en este tiempo, ¿no? Que las personas vamos a empezar a viajar, en los viajes familiares y en definitiva es muy importante para la salud de todos conocer sobre estas patologías que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Exactamente. Empecemos primero por decir por qué. ¿Por qué me da? ¿Cuál es la principal causa del soroche? ¿Qué pasa con la presión atmosférica? ¿Por qué me falta el oxígeno? ¿Qué es lo que sucede? Y si es que esto es algo que entonces yo puedo manejar en forma paulatina o que es mejor subir rapidito y de ahí acostumbrarme. Claro, definitivamente. Bien. Para empezar, me parece que todo el mundo lo conoce como soroche o mal de altura. En general los médicos lo conocemos con el nombre técnico pues de mal agudo de montaña. Se presenta más o menos, como usted había mencionado, entre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, pero se puede presentar incluso antes, ¿no? A partir de los 2.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Se suele presentar sobre todo cuando tenemos una subida brusca de altura. ¿Qué quiero decir? Es decir, una persona, por ejemplo, que vive en la ciudad de Lima, que vaya a hacer un viaje a la ciudad del Cusco. Entonces, rápidamente va a subir de altura metros sobre el nivel del mar y pudiese presentar, lo que lo conocemos como soroche, ¿no? Entonces, en estricto, el hecho de una subida rápida de altura, pues, nos podría conllevar a tener el soroche, ¿no? Correcto. ¿Y en quiénes es que se ve más afectado? ¿En los niños, en las personas mayores de 60 años, a cualquier edad, dependiendo de repente de la susceptibilidad que yo pueda tener? Efectivamente, doctora. Actualmente hay diversos estudios que se han hecho respecto al tema. En el Perú tenemos varios estudios que se han hecho en la Universidad Cayetano, por ejemplo, sobre el soroche. Definitivamente podríamos decir que cualquier persona está propensa a sufrirlo. Hay diferentes factores genéticos que todavía están en estudios para poder definir y determinar quiénes están más propensos o no a desarrollar este mal de altura, ¿no? En general, los extremos de la vida, pues hay que tener cuidado, definitivamente. Doctor Julio, y pongamos, si yo he nacido en Cajamarca, pero después me vine pues a la costa y estuve ya muchos años en la costa, subir, mi cuerpo recuerda que yo puedo haber sido de altura y ya no me va a pasar nada, o igual me puede pasar. Definitivamente, pudiera pasarle nuevamente, ¿no? Pero en general se dice pues que las personas que hemos nacido, me considero también porque soy del Cusco, en una ciudad con una altura considerable, pues tenemos como un sello, ¿no? Como un sello genético, por así decirlo, que tenemos ciertas características clínicas diferentes al resto de personas, ¿no? Que nos va a ayudar en cierta forma a tener una mejor adaptación a uno de estos viajes. Perfecto, entonces señor, señora, si es que usted ha planeado regresar a la tierra que lo vio nacer y que
está en la altura dentro de un tiempo, no se preocupe, lo más probable es que no tenga ningún problema, sea cual sea su edad. Procure, sí, de todas maneras, tener algunas precauciones que ahora más tardecito el doctor Julio Laiseca, que es del Cusco, o sea, es de la altura, él nos va a decir después de la pausa de nuestros anunciantes. Vamos a hablar del mal de altura o mal del soroche, como es muy comúnmente conocido, y hemos estado conversando con el doctor Julio Laiseca, quien es de Cusco, y que nos comentaba que le podía dar a cualquier persona este mal de altura o mal de montaña, como es el nombre que le damos los médicos, y que muchas veces también estaba influenciado por el hecho de haber subido rápido, que aquellas personas que ya tenían en su genética la altura dentro de su anterior, no anterior vida, pero si hablemos de sus años previos, entonces podían desarrollar menos o incluso no desarrollar este mal de altura. Y ya que estamos cerca a estos viajes prontos de que vamos a tener unos días de descanso en cuanto vienen los feriados por las fiestas patrias, podríamos entonces sentir algunos síntomas específicos. ¿Cómo vamos a ir diferenciándolos? El primero, creo que el más común, doctor Julio, es el dolor de cabeza, la cefalea y de repente las náuseas. ¿Qué otros síntomas más son los que vamos a sentir cuando hablamos de este mal de montaña? Definitivamente, doctora. Dentro de los síntomas que vamos a presentar con mayor frecuencia, como usted bien menciona, es la cefalea. La cefalea y el malestar gastrointestinal, que vamos a tener náuseas, dolor abdominal, hasta podríamos tener episodios diarreicos. Por otro lado, otro síntoma principal es la fatiga, la dificultad respiratoria, llámese también, que este pudiera ser un signo de alarma si persiste, ¿no? Correcto, entonces la dificultad respiratoria debe ser uno de los principales signos que nos podrían a nosotros indicar que este mal de alta montaña ya se está convirtiendo en algo un poco más serio y que deberíamos buscar ayuda. ¿En qué momento yo debo buscar ayuda o yo debo brindar ayuda a la persona que siente estas incomodidades? Bueno, en general podríamos determinar que el mal agudo de montaña pudiéramos dividirla tal vez hasta en unas 3 entidades principales, ¿no? Dentro de ellas, las que más pudiera tener riesgo de vida el paciente es el edema pulmonar y el edema cerebral, ¿no? Que en general pudiera progresar a estas entidades agresivas y mortales en algunos casos si es que no son identificadas y tratadas. Para poder identificar esto, pues deberíamos ver clínicamente el estado del paciente, si es un paciente que no mejora el tema de la saturación de oxígeno, si empeora la disnea, si la cefalea se hace más persistente, si hubiera alteración de conciencia, si hubiera, llamamos ataxia a los médicos, pues para que nos entiendan más o menos cierta dificultad para la deambulación, del equilibrio, y bueno, con todo esto, pues definitivamente son signos y síntomas de alarma que nosotros deberíamos tomar en cuenta para que la persona acuda a un profesional de salud y se pueda manejar de la mejor manera. La idea entonces es que cuando yo subo la altura me puede dar un poco de dolor de cabeza, puedo sentir un poco más de cansancio al caminar, una cierta dificultad para respirar, incluso algunos malestares estomacales, como bien nos dijo el doctor Julio, acerca de lo que podría ser gastrointestinal, una diarrea, pero que estos deben ir disminuyendo conforme pase el tiempo. ¿En cuánto tiempo sería para que yo me alarme? Claro, en estricto la teoría, bueno, nos menciona que a partir de las 6 horas, más o menos hasta las 36 horas, algunos hablan de un poquito más, debería ir desapareciendo esta sintomatología, incluso a veces sin descender, ¿no?, de la altura en la que estamos. Pero si esta sintomatología persistiera más allá de este tiempo, pues también sería una alarma, ¿no? Un signo de alarma, y que estos síntomas que hemos mencionado, que sean de repente progresivos, o sea, si están aumentando, esto significa que mi cuerpo no se está adaptando. No se está adaptando, exactamente. No se está adaptando. ¿Y la adaptación por qué pasaría? ¿Pasaría por tener que bajar urgente de la altura, por de repente recibir algún oxígeno, alguna terapia, algo en particular me puede ayudar a yugular estos efectos? Sí, definitivamente, ¿no? Existe tratamiento hasta solamente sintomatológico o un tratamiento médico per se, dependiendo de la clínica que vaya a tener el paciente. Definitivamente en la cabeza existen diferentes tipos
tipos de tratamiento, un soporte oxigenatorio, manejo sintomático, por ejemplo, AINES o patología o fármacos que puedan ayudarnos, por ejemplo, para el dolor de cabeza, para el malestar gastrointestinal, pudiera ayudarnos. Pero si esta patología, como estábamos hablando, progresa, ya deberíamos tener otro tipo de cuidados que ya el médico nos los debería explicar, ¿no? Correcto, entonces deberíamos de todas maneras, si más allá de un día y medio usted siente que los síntomas, lejos de mejorar, han empeorado, busque ayuda médica. Seguramente que en el lugar en donde está yendo usted va a poder encontrar algún puesto de salud, algún lugar en donde nos puedan decir si esto amerita algún tipo de medicación. Recuerde, trastornos del sueño, mareos, vértigo, dificultad para respirar, fatiga y debilidad y sobre todo dolor de cabeza, que es uno de los signos que de repente es el más importante. ¿La presión se baja, sube? La presión arterial suele elevarse por una respuesta que tenemos fisiológica a la altura, ¿no? Elevación de las catecolaminas principalmente es lo que nos llevaría a tener una subida de la presión arterial, y no solamente de la presión arterial, sino también de la frecuencia cardíaca. Es por eso que, por ejemplo, ciertos pacientes como hipertensos deben tener más cuidado en hacer este tipo de viajes, ¿no? Exacto, pero por ejemplo, supongamos, doctor Julio Laiseca, yo soy hipertensa y quiero irme pues a Cajamarca, doctor, ¿cómo me va a dejar sin conocer el lugar? ¿Podemos prevenirlo? ¿Converso antes con el cardiólogo? ¿Qué hago? Definitivamente debería acudir previamente a una consulta con su médico internista o médico cardiólogo para que haga una evaluación integral. Si es un paciente hipertenso, pues tiene que ser un paciente hipertenso controlado, principalmente. Controlado para que pueda desarrollar este tipo de viajes con normalidad. Definitivamente, si hablamos de prevención, primero que sea un paciente controlado, como digo. Y segundo, pues que hagamos una escalonada pausada, ¿no? Para llegar a este tipo de altura, ¿no? Se habla de literatura más o menos de unos 600 metros por día, ir subiendo, para que tenga menos efecto o menos probabilidad de desarrollar este mal. Este famoso mal agudo de montaña. Muy bien, entonces ahora, doctor, vaya pensando, porque voy a empezar a preguntarle varias enfermedades, que si soy diabética, que si tengo 80 años, que si tengo un bebé recién nacido, si estoy embarazada, doctor, cualquiera de estas voy a empezar a preguntarle y vamos a poder absorber todas estas dudas después de nuestros titulares. Regresamos. Muy bien, continuamos entonces con nuestro espacio vital. Decíamos el mal de altura, mal agudo de montaña, y para ello tenemos a nuestro invitado, el doctor Julio Laiseca, médico internista del Hospital María Auxiliadora, a quien le habíamos pedido que nos diga exactamente si pueden o no pueden viajar aquellas personas que tengan las siguientes enfermedades. Julio, soy diabética, ¿puedo viajar a la altura? Sí, definitivamente sí, con los cuidados necesarios y los controles necesarios que deba tener. Perfecto. Julio, tengo glaucoma, ¿puedo viajar a la altura? De igual manera, sí puede hacerlo previo evaluación oftalmológica y teniendo en control la patología de fondo, sí. Correcto. Julio, la vez pasada que fui a la altura me fue pésimo. Tuve un soroche que no lo pude soportar. Me tuvieron que bajar corriendo al nivel del mar. ¿Qué hago? Bueno, el antecedente de haber tenido ya el soroche previamente, pues es un factor de riesgo para desarrollarlo nuevamente. Es más, actualmente nos mencionan que hay tratamiento que pudiéramos tomar como profilaxis, llámese, antes de hacer el viaje, 1 a 2 días previo y durante el viaje, ¿no? Son algunos diuréticos que tenemos como tratamiento. Si alguno de nuestros oyentes tiene alguna consulta acerca de este tema, 212-4100, y para no todas nuestras 24 regiones, 0800-1314-0. También nos pueden dejar un mensaje de audio o un mensaje de texto que no sea de más de 30 segundos. El mensaje de audio 942-591-532 acerca del mal de altura y qué puedo hacer para prevenirlo. Por ejemplo, Julio, digamos, soy cardiópata, tengo una angina, me ha dicho el médico que tengo este problema del corazón. ¿Puedo viajar a la altura? En este caso sería sí y no. Sí, si tenemos una patología ya determinada, identificada y controlada, ya sea una falla cardíaca, que esté controlada definitivamente, y no sería, por ejemplo, como usted menciona, una angina, ¿no? En el contexto de tener un dolor torácico agudo o sospecha de una descompensación de la patología de fondo, definitivamente ahí sí sería que no, ¿no? Deberíamos identificar el problema en agudo, tratarlo previo a un viaje así.
Perfecto, doctor Julio, estoy gestando. Tengo 2 meses de gestación. ¿Puedo ir? Respecto a la gestación, pues sí nos mencionan de que hay que evitarlas dentro del primer trimestre, ¿no? De la gestación. Perfecto. Y a partir de eso ya pues podríamos viajar, igual teniendo los cuidados necesarios y sabiendo que tenemos una gestación, llamémosla sana, ¿no? Sin una patología asociada. Correcto. Doctor Julio, y me han dicho que tengo anemia, que mi hemoglobina está bajita. ¿Puedo ir? En general, con la anemia, dependiendo el rango de anemia o la severidad de la misma, también podría ser sí y no. Si fuera una anemia moderada, severa, la recomendación ideal sería que no se haga el viaje. Si fuera una anemia leve, pues pudiera ser, dependiendo de la necesidad de hacer el viaje. Igual, en general, yo recomendaría que una persona con anemia primero se trate la anemia para evitar algún otro tipo de complicación. Perfecto. Bueno, doctor, ahora vamos a tener llamadas al aire. Tenemos a Luis. Luis nos llama desde Lima. Luis tiene 58 años y estamos escuchándote desde todo el Perú. La pregunta, Luis, cuéntanos. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Mi pregunta, hace años me acuerdo que vendían una pastilla para la altura, que es una chupada que se llamaba coramina glucosa. Yo no la encuentro, hace como varios años, más de 10 años que no la encuentro en una farmacia. ¿Se ha prescrito su venta? ¿Hay alguna alternativa similar a eso? Porque a mí sí me hacía un buen efecto esa pastilla para la altura. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, esa pastilla tiene hace demasiado tiempo. El doctor Julio, que ya es más joven, creo que ni siquiera la ha llegado a conocer. Pero cuéntanos, ¿tendríamos alguna alternativa como para prevenir antes de ir? ¿Qué cosa puedo hacer? Sí, como les mencionaba, ¿no? Existe un tratamiento farmacológico en realidad aprobado, que son un tipo de diuréticos, como les había mencionado, que están preaprobados, ¿no? Para hacer un viaje previo. Ahora, lo que menciona el oyente, y en general, pues nosotros hemos escuchado muchas veces en la farmacia que hay diferentes tipos de tratamiento para el soroche. En general, sí nos pueden ayudar, pero básicamente con los síntomas asociados a, ¿no? Como yo les había mencionado, la cefalea, el malestar gastrointestinal, el mareo, las náuseas, que estas pastillitas lo que tienen son pequeños componentes que nos van a ayudar a esto y definitivamente pues nos van a hacer sentir mejor, ¿no? Correcto. Y mira, tenemos una pregunta justamente desde Cusco, desde tu tierra, Julio. Excelente. Nos dice, buenas tardes, soy hipertenso, ¿puedo viajar a Cusco? Bueno, como habíamos hablado, el paciente hipertenso en general sí puede hacer el viaje, dependiendo pues si está controlado o no. En general, si quisiéramos hablar de una cifra en exacto, la guía nos menciona pues de que una presión arterial superior a 140/90 pues tendría un poco de riesgo de complicarse. En general, habría que controlar esta presión arterial para hacer el viaje con tranquilidad y durante el viaje también tomar otras medidas, como tomarse la presión los primeros días que va a viajar y tener pues el tratamiento de base que nosotros debemos tener por si hubiera alguna necesidad. Exacto, entonces esa es una excelente recomendación de nuestro médico internista, el doctor Julio Laiseca, del Hospital María Auxiliadora, que nos está contestando a todas estas dudas para que usted pueda viajar tranquilo a todos los lugares del Perú tan hermosos que están un poquito más allá de los 2.500 metros. Regresamos después de la pausa de nuestros anunciantes. Nuevamente por RPP estamos conversando el día de hoy con el doctor Julio Laiseca, médico internista del Hospital María Auxiliadora, acerca del mal agudo de montaña, mal de altura o como conocemos mucho, el soroche. Tenemos varias preguntitas, doctor Julio, para que podamos resolver estas dudas. Buenas tardes. ¿Son recomendables las pastillas que se ofrecen a los turistas en las farmacias? ¿Deben tomarse antes de iniciar el viaje? ¿Restricciones? Gracias por la respuesta. Claro, respecto a esto, pues es una pregunta un poquito abierta, ¿no? Porque tendríamos que identificar cuáles son estas pastillas y los componentes que puedan tener las mismas. Como había mencionado antes, en general tienen estas pastillas tienen compuestos pues que nos ayudan con la sintomatología en general, como pueden ser analgésicos, antiinflamatorios o antiespasmódicos, que nos van a ayudar con el malestar. Pero tendríamos que tener precaución sabiendo qué es lo que contienen. ¿Qué es lo que contienen para saber que si no soy alérgico a ninguna de las sustancias, pueden ayudar y de pronto si no me hacen daño, las puedo consumir? Correcto. ¿Qué tan precoz debería ser este consumo? ¿Qué tanto? ¿El día anterior? ¿Un día, unas horas antes del viaje?
Sí, evidentemente, pues, teniendo en cuenta si es que ha tenido ya este viaje previo y como había mencionado usted antes, que ya tuvo este mal de altura, podría tomarlo incluso un día antes, ¿no? Pero vuelvo a mencionar, dependiendo de lo que tenga, los compuestos que tenga, ¿no? Una pregunta súper puntual. Buenas tardes. Una persona de 75 años con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿puede ir a Arequipa, a Huaraz, llevando sus inhaladores? Es hipertensa también. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? En general, un paciente complejo, con diferentes patologías, la respuesta pudiera ser que sí, dependiendo también el control que pueda tener. En general, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, como puede ser el EPOC, un EPIT, pueden hacer este tipo de viajes, sí, pero dependiendo del estadio también de la patología que tenga, teniendo en cuenta que una saturación por debajo de 89, 90 pondría en riesgo la salud de nuestro paciente, entonces habría que tomar las precauciones necesarias como un soporte oxigenatorio tal vez para el viaje. Si es que fuera necesario el viaje, si no, elegir de repente un destino un poquito más bajo para llevar a la mamita, para llevar a la abuelita, porque sí, primero es la salud de todas maneras. Y ya que estamos por el pulmón, ¿qué hay de aquellos pacientes con fibrosis pulmonar? ¿Podrían ir? Sí, en general, como mencionaba, pues este tipo de patologías crónicas pulmonares pueden hacer el viaje teniendo en cuenta las precauciones que menciono. En el contexto de una fibrosis pulmonar también depende del estadio de la enfermedad y que tenga una saturación más de 90, vuelvo a repetir. Si tuviera una saturación menos de 90 o menos de 88, hay un parámetro ahí. Mejor no. Mejor no. Y esa saturación, siempre te acuerdas de estos famosos... Los oxímetros de pulso. Exacto, oxímetros de pulso. Seguro que usted tiene alguno guardado de la época del COVID. Fíjese si tiene bien la pila y con eso llévelo también, que puede ayudarlo mucho, claro que sí, según las recomendaciones que nos está dando nuestro invitado, el doctor Laiseca. Vamos a preguntar dos cositas más. ¿Una persona con asma puede viajar a la altura? Sí, también puede viajar a la altura teniendo en cuenta que debe llevar sus inhaladores definitivamente. Correcto. Y debe tener un asma controlada, ¿no? Correcto. Entonces, si tú tienes asma, estás controlado, lleva de todas maneras tus inhaladores para que no tengas ningún inconveniente durante tu viaje. Y acá nos envían otro WhatsApp. Buenas tardes. ¿Qué contiene el mate de coca que lo recomiendan para el soroche? Gracias. En general, el mate de coca pues es una medicina alternativa tradicional que tiene sí algunos estudios en base a la estructura de la hoja de coca. En general, la hoja de coca se ha visto que tiene propiedades digestivas principalmente, ¿no? Como antiespasmódicas, y además también se está estudiando que la hoja de coca pues apoya levemente al proceso ventilatorio. Es más, estimularía la ventilación, lo que nos puede ayudar en el contexto de un mal agua de montaña. O sea que en realidad sí es una buena práctica el hecho de poder tomarse un mate de coca. Y ya que estamos en esta parte de tomar algunas cositas, por ahí dicen que beber alcohol ayuda a combatir el mal de altura. Ay, no, eso sí que no, totalmente falso. Error. Entonces no se le ocurra tomarse ni la cervecita ni el pisco, porque eso va a hacer peor el mal de altura. ¿Y vitamina B, doctor? Sí, en algunos fármacos que vemos que venden en las farmacias, pues hay algunos derivados de la, sobre todo vitamina B3, que básicamente son neuroestimulantes que nos pudieran ayudar, ¿no? Lo contrario, por ejemplo, al alcohol que estábamos mencionando, que es un inhibidor, ¿no? Perfecto. Entonces, la idea es que si necesitamos de repente un mate de coca, nos puede ayudar. Buenas tardes. ¿Qué hay sobre las pulseras C-Band? ¿Funcionan esas pulseras que se colocan? Sí, claro. En estricto, pues habría que determinar el tiempo, el uso que deba tener estas pulseritas, pero nos ayuda en general si pudiera medirnos la saturación de oxígeno en algunos contextos, la frecuencia cardíaca, y en algunos casos hasta nos pueden hacer electrocardiogramas, me parece. Correcto. Entonces puede ser una buena opción junto con el pulsoxímetro, con nuestro mate de coca y con todas aquellas cosas que de pronto nos pueden ayudar a que estos paseos, a que estos encuentros con la familia sean más gratos. Y ya que hablamos de mal agudo, Doc, ¿hay mal crónico de montaña?
Efectivamente, doctora, ya que hay un mal agudo, hay un mal crónico, que es una patología poco conocida, que no se habla mucho incluso en el ámbito médico, pero es importante poder conocerla. En este caso, a diferencia del mal agudo, están propensos a desarrollarlas aquellas personas que viven muchos años en altura y que han tenido una mala adaptación a la misma y tienen diferentes signos y síntomas que pueden generar problemas serios de salud. Problemas serios de salud. Y la última pregunta, doctor. Si una persona vive en la altura y baja bruscamente al mar, porque de pronto alguien del Cusco quiere venir a visitar pues la playa, ¿hay algo que le vaya a sentir o no? En general no tendría por qué tener ningún problema. No, perfecto. Muchas gracias, doctor Julio Laiseca, por su visita el día de hoy, por aclararnos todas las dudas. Esperamos que los paseos a la altura sean completamente exitosos para todos nuestros oyentes. Mil gracias por su presentación. Gracias a usted, doctora, por la invitación. Mil gracias por su presentación.